Amén. Qué grande es Dios. Amén. Pues un saludo de nuestra parte a todos que están viendo en casa. Sé que las cosas son un poquito distintas, pero nosotros estamos confiados que Dios está guiando nuestra iglesia. Dios está hablando a nuestros corazones. Yo los invito a que tomen su Biblia, algo para tomar nota, porque yo sé que lo que estamos por iniciar hoy no es por casualidad de las fechas, no es por casualidad de lo que está pasando en el mundo, pero últimamente estamos orando y viendo la visión 2020, vamos a Juan 20:20, estamos viendo eso por todo este año. Dice, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Otra traducción, como hemos visto últimamente, que dice, lo vieron tal y como es. Como les dije, en esas fechas estamos en Semana Santa. Próximo domingo es domingo de la resurrección y mi esposo y yo estamos orando, estamos platicando. Yo sé que el Espíritu Santo está hablándonos porque vamos a empezar esta nueva serie. Se llama Dichos Desafiantes de Jesús. Si nosotros queremos conocer a alguien, lo cual es nuestra visión 2020, ver a Jesús tal y como es. Lo hemos invitado a cada uno que estamos leyendo la palabra como si fuera la primera vez, buscando a Él como si fuera la primera vez. Entonces la pregunta que tenemos es, ¿cómo es Jesús entonces? Este año, como les dije, mi esposo y yo estamos buscando a Jesús como si fuera la primera vez. Verlo como es en actualidad. No como creemos, no las ideas de la cultura, y más en esas fechas, no por tradición, no por religión, sino ver a Jesús como es. Y para saber cómo es alguien, debemos preguntar primero lo siguiente: ¿quién es? Para ver cómo es alguien, vemos quiénes son o quién es. ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es la forma como hablan? ¿Cuál es la manera en cómo hacen las cosas? Cuando preguntamos esto, realmente estamos preguntando cómo es su carácter. Cuando una persona expresa a sí mismo, revela quién es o cómo es su carácter. Una nota. Ahí nace la idea de esta serie. Frases importantes de Jesús o dichos desafiantes de Jesús. Vamos a ver cómo es Jesús. Como les dije, para conocer a alguien, debemos entender que hay una diferencia entre conocer o ser un conocido. Jesús en su oración, orando al Padre, nos enseña cuál es su gran anhelo para cada uno de nosotros. Acompáñame a Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Jesús vino para mostrarnos el camino al Padre. Su gran anhelo en esta oración nos muestra que Él quiere que vamos conociendo a Él, pero podemos conocerlo de forma íntima, podemos conocerlo de forma personal. Y esa es la diferencia. Si vemos el diccionario, la definición de esas dos palabras, de conocer o ser un conocido. Un conocido, por definición, es lo siguiente: persona con quien se tiene trato, pero no amistad. Conocer. El diccionario nos dice, tener información o conocimiento profundo, tener experiencia directa sobre algo o alguien. Juan 17:13, regresamos, dice, la oración de Jesús, eso es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa palabra, ahí va para los teólogos, la palabra en lo original, si tienes una concordancia Strong's, es el 1097. La palabra es ginosko o ginosco.
quiere decir, en español es te conozcan o conocer. Es saber, aprender de, comprobar, dar cuenta de. En especial, quiere decir a través de la experiencia personal, o en otras palabras, obtener conocimiento de primer mano. Wow. Conocer de forma de relaciones íntimas. Encontramos la misma palabra en Lucas, capítulo 1, versículo 34, cuando el ángel viene a María y dice que se va a quedar embarazada por medio del Espíritu Santo. Y María dice, ¿y cómo puede pasar eso? Ella dice, yo no ha conocido a un hombre. Es la misma palabra que encontramos aquí. Pero ¿qué pasa? Tristemente, hay muchas personas, incluso creyentes, que solamente tienen Jesús como un conocido y no lo conozcan de verdad de forma íntima, lo cual que está hablando aquí. Cuando conoces a alguien, aprendas de cómo piensa, cómo actúa, etc. Dijo el pastor Héctor Iván la semana pasada, en una situación difícil es cuando realmente ves quiénes somos. Mira, esas circunstancias es lo que están pasando. Y cada uno de nosotros estamos pasando por momentos distintos como familia. Como matrimonio, como familia, igual nosotros como pastores, como misioneros, todos estamos en espera de ver qué pasa. Cada uno de nosotros estamos buscando a Dios de forma distinta hoy día. Estaba leyendo unos artículos últimamente acerca de los que están en Estados Unidos, etcétera, que no solamente se lleva todo el papel de baño, pero también hay filas y tiendas donde la sección de donde tiene Biblias ya están vacías. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas están buscando la palabra, están buscando respuestas. Si Dios puede utilizar esas circunstancias, yo creo que sí. Y para utilizar esas circunstancias mundiales es para que cada uno de nosotros conocemos de Jesús de forma y de manera personal. Que vamos acercándonos a Él. Entonces, esas circunstancias, esa presión, ese estrés como iglesia, como familia pastoral, como ministerio, igual como trabajadores, igual como mamás, gracias a Dios por las mamás y amas de casa, ¿verdad? Que tienen los niños ahí todo el día, ¿verdad? Gracias a Dios por ustedes, gracias por su paciencia con los pequeños, ¿verdad? Pero todas esas situaciones, aún incluso mi esposa y yo lo hemos visto en nuestros hijos, que se levantan temprano, están buscando a Dios, que están haciendo sus tareas. Tenemos nuestro ritmo familiar, pero ahí viene la presión y lo que hay dentro de nosotros va saliendo. Y punto aparte, si usted no le gusta lo que ve, porque tristemente también, tanto en Estados Unidos como aquí en México, se aumenta la violencia familiar en ese tiempo. Es triste, pero es algo que pasa. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro, la presión, el estrés, lo va sacando. Entonces, si queremos ver a Jesús en nuestras vidas, necesitamos buscar a Él más como nunca. Y los frutos del Espíritu Santo, por causa de la prueba, por causa de la circunstancia, va a salir. ¿Sí lo crees? ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Amén. Pero cuando estamos conociendo a una persona, vamos aprendiendo cómo son, cómo actúa, cómo piensan. Y estaba pensando en eso. ¿Nunca has estado en el público, en una situación, un restaurante, una tienda, una fiesta familiar o algo así, y alguien que está contigo hace algo bien raro o medio loco, hasta que tal vez te avergüenza que, es que ¿por qué? Viene otra vez, ¿por qué está haciendo eso? Yo recuerdo una vez, bueno, varias ocasiones, ¿verdad? Dicen que yo soy el más tranquilo de toda mi familia, imagínense. Entonces, una vez mi hermano y yo estábamos en un restaurante, éramos solteros, estamos ahí platicando, estamos en el restaurante, y él tiene una forma de expresarse, lo digamos así, de esta forma, de expresarse, hablar con los meseros y con las meseras y la gente que cercaba, de que digo, a mí me daba vergüenza.
a la línea de ser grosero y la forma como habla. ¿Y cuál es la respuesta cuando sentimos así? Yo me imagino que usted tiene a alguien o algo, una situación en tu mente, lo que yo estoy hablando ahorita viene a tu mente algo. ¿Y cuál es la forma como reaccionas? Y ves y, ¿quién eres? Ni te conozco, así pórtate bien, ¿qué onda contigo? ¿Verdad? Entonces, es una forma de cómo vamos viendo cómo actúa la persona, cómo responden. Pero también, si vemos lo de conocer a alguien también quiere decir bíblicamente que estoy de acuerdo con lo que hace o con no lo que hace. Lo repito, conocer a alguien también quiere decir que yo estoy de acuerdo con algo o que no estoy de acuerdo con algo que hace alguien más. Mateo 7, versículo 22 a 23. Vemos las palabras de Jesús aquí. Dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera de demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Que nadie que está oyendo este mensaje llegue a escuchar esas palabras. Pero aquí vemos la misma palabra de conocer. Nunca los conocí. Nunca, en otras palabras, Jesús dice, nunca tuvo intimidad contigo, nunca te conocí de forma cercana. Solo hiciste actos religiosos. En esta temporada del año es un tiempo grandioso para acercar a las personas a Jesús. Es un tiempo grandioso que vamos meditando y creyendo y pensando durante Semana Santa, durante la Cuaresma y este tiempo como apartándonos para el reino. Pero no caemos, hermanos, por favor, no caemos en actos religiosos. Aquí esas personas, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo buenas obras, echando fuera demonios, hablando en lenguas, realizando milagros. Pero Jesús le dice, nunca tuvo relación personal contigo, no te conocí. Hacedores. Conocer a alguien, como les dije, es no estar de acuerdo con algo que hace una persona. Conocí a Jesús. Queremos conocer más a Él. Entonces, si vamos a conocer más a Él, eso nos lleva a lo que vamos en esta serie. Que podemos ver y conocer a Jesús a través de ciertos dichos, acerca de ciertas frases o cómo Él se va expresando a sí mismo a través de la Escritura y a través del Espíritu Santo que va hablando en nuestros corazones. Amén. Entonces, la primera frase, el cual que yo quiero que vamos viendo para nuestra serie, es acerca de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Yo sé que muchas personas a lo mejor han escuchado estos versículos, pero vamos a ver nuevamente, y recuerden, estamos viendo la palabra como si fuera la primera vez. Entonces, yo les exhorto, hermanos, una vez más, durante esta temporada, durante esta crisis, durante esas fechas, que vamos pidiendo al Espíritu Santo que revela la persona de Jesucristo. Yo creo que el Espíritu Santo está llamándonos a conocer más a Jesús. Desde el año pasado, lo que mi esposo y yo hemos orado, lo que estamos viendo para 2020, que vamos viendo a Jesús tal y como es. Entonces, para conocerlo más, vamos a ver su carácter y cómo se manifiesta las palabras de Jesús a nosotros. Mateo 6, versículo 33. Amén. Toma su Biblia, anota y léelo conmigo. Por lo tanto, buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Yo sé que es una frase, un dicho de Jesús común, tal vez para muchos, o quizás lo estás escuchando por la primera vez. Este mensaje, este dicho, es el primer mensaje de Juan el Bautista, preparando el camino para el Mesías, pero también el primer mensaje que Jesús dio
a sus discípulos y a las multitudes cuando llegó y cuando empezó su ministerio. Arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. Buscan primeramente el reino de los cielos, el reino de Dios. Y todas esas cosas, lo que está hablando es las necesidades de esta vida. Y todas esas cosas serán añadidas. Otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, buscan el reino de Dios por encima de todo lo demás y llevan una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. En tiempos de crisis, no es casualidad que el Espíritu Santo está hablándonos esas palabras. Yo sé que hay personas que están quedando sin trabajo o con poquito trabajo, que están batallando tal vez con sus finanzas, no saben mañana de dónde vienen los alimentos, lo que ocupan, pero dice aquí, es una promesa, un dicho desafiante de Jesús mismo, que si buscamos primeramente el reino de los cielos, el reino de Dios, todo lo que necesitamos, y si vivimos en justicia, todo lo que necesitamos será añadido. Por eso viene una pregunta. Yo siempre soy una persona que yo veo ambos lados de la moneda. ¿Sí? Sabemos que debemos buscar el reino, sabemos que Jesús tiene promesas para nosotros y está desafiándonos a confiar en Dios y en Él, en su palabra a través de esta frase. Pero otro lado de la moneda es lo siguiente. Entonces, si la clave es buscar el reino de Dios, ¿qué es el reino? ¿Amén? ¿Qué es el reino entonces? Tengo una definición bíblica. Simplemente es lo siguiente. Yo lo digo de esta forma. Es el gobierno y el reinado de Dios en la tierra y en el cielo. Es el gobierno o el reinado de Dios en la tierra como está en los cielos. Si buscamos primeramente el reino de Dios, eso nos habla de tomar el primer paso. Yo no puedo entender el reino de Dios si yo no tomo el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Que dice la palabra de Dios que yo pongo mi fe en la persona de Cristo Jesús. Pongo mi fe en Él. Y es más importante hoy día, es más importante en este momento lo que estamos viendo esta mañana, que están viendo este mensaje, en esas circunstancias, lo que estamos pasando, que nuestra fe está puesto en la persona de Jesús. No en un gobierno, no en un trabajo, no incluso en una autoridad, en un presidente, un gobernador. Sí, oramos por ellos. Sí, confiamos que quiere llevarnos por un buen camino, pero nuestra fe está puesto solamente y únicamente en la persona de Jesucristo. Y tomamos un paso. Cuando tomamos ese paso en fe, literalmente significa que pasas de un reino a otro. Colosenses, Pablo nos enseña, Colosenses capítulo 1, versículos 13 a 14. Dice, pues Él, hablando de Jesús, Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, hablando de Jesús y hablando de Dios, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. La persona de Jesucristo, literalmente, si yo confieso en Él, pongo mi fe en la persona de Cristo Jesús y yo confío, mi futuro está en sus manos, mi presente está en sus manos. Literalmente lo que pasa es que yo estoy pasando del reino de la oscuridad al reino de la luz, el reino de su Hijo amado, quien es Jesucristo. Pero ¿qué es un rey? Un reinado, un reino. Un reino no existe sin un rey. Y un rey tiene un reinado. ¿Qué es un reinado entonces? Reinado quiere decir básicamente sumisión. Sumisión a Él. Que Él establece su orden y nosotros estamos bajo sus términos y no los nuestros. Muchas personas
quieren obtener salvación. Buscan a Dios, reconocemos nuestras fallas. Cuando hay una crisis, cuando hay una situación difícil, gloria a Dios por esas cosas que vienen en nuestras vidas. No es bueno pasar por ellos, pero nos sirve para que nos acercamos a Dios. Y lo cual que está pasando, hemos escuchado testimonios de muchas personas en ese tiempo que están buscando a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero no solamente es para esto, sino es para establecer su reinado en mi corazón, sus normas, su orden en nuestras vidas. Muchas personas buscamos a Jesús porque somos necesitados o estamos en necesidad. Yo necesito más de Él hoy como nunca. Amén. Pero no entendemos a veces que la salvación o el reino de Dios viene la sumisión. Si yo quiero todo del rey, necesito recibir su reinado en mi vida. Su reino se manifiesta hoy día por medio de su iglesia. ¿Cómo es la iglesia? Yo sé que estamos siendo desafiados hoy, porque muchas personas se encuentran sin iglesia. No estamos en la iglesia, hermanos, pero es que estamos desafiando ese paradigma. El Espíritu Santo quiere desafiar ese paradigma y romperlo en todo el mundo en el nombre de Cristo Jesús. Toda tradición se cae, que no es, todo espíritu religioso se cae en el nombre de Cristo Jesús, porque la iglesia no es un templo. La iglesia no es un local, no es un sitio único. La iglesia es donde hay dos o más reunidos en su nombre. Que estamos ahí mismo en esta casa, estamos en un hogar, estamos ahí en el trabajo con alguien más, estamos orando, estás con tu pareja, estás con tu esposo, con tu esposa, estás con tus hijos, estás ahí en el grupo. Tal vez eres un vecino, alguien que fue invitado al grupo. Gloria a Dios, qué bueno que estás ahí en este momento. Ahí está la iglesia de Cristo. Ya estamos en iglesia, hermanos. El reino de Dios está establecido por medio de corazones que se entregan a Él. Y cuando nos reunimos, cuando nos cantamos, cuando estamos orando juntos, el Espíritu Santo nos trae unidad en todo momento. La iglesia hoy día está siendo desafiada en todo el mundo. Yo no creo que es casualidad, porque yo he creído y ustedes me han escuchado. Y otros predicadores lo han dicho. En los últimos tiempos, Dios va a usar algo radical para que llegamos a nuestras raíces. Que se cae toda cosa que no es de Él y solamente se levantan los hijos del reino. Que su iglesia es más firme y crece más rápido hoy día en cualquier temporada, cualquier tiempo, hermanos. El primer mensaje de Jesús no fue de buscar a Él, sino que buscar a su reino. Fácilmente Jesús puede decir, ya llegué, búscame a mí, pero no dijo eso. Él dijo, busca primeramente el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque no puedes conocer al rey si no vives en su reino. No puedes conocer al rey si no te sometes y vives en su reino. Acompáñeme, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Pablo nos enseña, y aquí nos dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. ¿Qué está diciendo Pablo? En otras palabras, no puedes entender la sumisión de Dios o someterse a Él, no podemos entender por lo que hizo en la cruz por nosotros, si no primeramente damos entrega al reino. Que somos humildes y decimos, Señor, yo no entiendo eso, pero yo tomo ese paso por fe, yo creo en ti y yo me entrego. Y busco primeramente tu reino. Las circunstancias son difíciles, las circunstancias son muy distintas, pero Señor, no entiendo eso, yo me entrego a su reino. Yo me entrego a su palabra. Lo que tú dices, Señor, yo lo recibo. Si damos énfasis
Nosotros sí damos énfasis en tener una relación personal con Jesús, lo que estábamos hablando anteriormente. Pero por sí solo, escúcheme, espero que me entiendan bien, por sí solo no es suficiente. Yo sé que estoy pisando muchos dedos en este momento. ¿Cómo crees, pastor? ¿Cómo puedes decir que una relación personal con Jesús no es suficiente? ¿Por qué? Porque Jesús mismo no habló de este mensaje. Jesús mismo nunca dijo que conmigo es suficiente. Él dijo, busca mi reino. Y todo lo demás, yo creo personalmente que está hablando de salvación, está hablando de paz. Todo lo demás será añadido. Las necesidades personales, justicia, gozo, paz. Todo lo que nosotros necesitamos hoy día viene a través de buscar el reino. Salvación viene a través de buscar el reino. Tengo amigos míos que eran budistas. Cuando yo estaba en la prepa, compartiendo mi testimonio con ellos y mi familia, viviendo un testimonio cristiano en frente de su familia, en frente de ellos. Y nuestra oración era, Señor, muéstrales la verdad y enséñales su reino, Señor. Y después de un tiempo, mi amigo y sus papás, su hermana y unos familiares en China se entregaron sus vidas a Cristo Jesús. Porque ese es el mensaje de Jesús, que buscamos primeramente el reino. Y es algo que necesitamos hoy día más que nunca, como les dije. Si nosotros vamos buscando el reino, hay algo distinto que pasa. ¿Por qué? Porque no puedes tener esto tú solo. Cuando yo veo a mi hermano, mi esposa, gracias a Dios por la alabanza hoy, amén. Gracias a Dios por el espíritu profético en la alabanza de este día que está cambiando corazones. Cuando yo veo mis hermanos, cuando yo veo a alguien más orando, alabando a Dios, mi fe crece. Mi anhelo, mi tristeza se va, mi anhelo crece. Yo quiero buscar a Dios más, porque yo sé que fulano, fulana, mi hermano, alguien más está pasando por una circunstancia difícil. Y cuando yo veo que él o ella está levantando sus manos, están orando por fe, están caminando y no se echa para abajo, no se echa para atrás y siguen adelante, ¿qué voy a hacer yo? Yo quiero ser lo mismo. Por eso necesitamos el reino. Por eso necesitamos buscar uno al otro para que nosotros avanzamos. Eso es la iglesia, eso es el reino de los cielos, el reino de Dios, hermanos. Cuando yo veo a alguien luchando y superando, adorando en tiempos difíciles, yo también quiero crecer más. Por esa razón, nota, punto aparte, por esa razón los fariseos se enojaban tanto con Jesús. Los fariseos y su espíritu religioso se enojaban tanto con Jesús y sus discípulos porque ellos revelaron sus insuficiencias. Mi esposa y yo lo compartimos en las redes sociales. Hay una aplicación que se puede descargar gratis. Es 100% recomendable. Busca, se llama The Chosen, el escogido. Una serie como tipo serie de la tele de la historia de Jesús. Estamos viendo eso y yo les digo, yo nunca he visto a Jesús otra forma. Claro que no es la Biblia, pero se basa en la palabra, se basa en los evangelios. Buenísimo. Y a ver la forma como Jesús y sus discípulos reaccionan, como los fariseos reaccionan, muestra la diferencia de un espíritu religioso y cómo es el reino de los cielos. Por eso Jesús dice, busca el reino. Y ahí está mi iglesia, ahí estoy yo con ellos. Y si buscamos primeramente el reino, tenemos que entender que el reino tiene reglas. El reino de Dios tiene normas, pero esas reglas no se deben tomar de forma religiosa, sino como una guía de amor. Como cualquier lugar en esta tierra, debe haber un orden, unas reglas o normas. Pero Jesús no los da, como les dije, para que seamos bajo un control, sino porque nos quiere amar. Porque como un papá quiere lo bien para su hijo y no le permite ver ciertos programas en la tele, no le permite ir corriendo en el bulevar cuando pasa el camión, lo protege. Igual Jesús y papá Dios quiere hacer lo mismo con nosotros.
Pero tenemos que entender que el reino de los cielos no es para todos. Ay, ay, ay. ¿Por qué dices eso, pastor? Acompáñame, 1 Corintios 6 y 7. Capítulo 6, versículo 7. Dice, ¿acaso no saben que los injustos no heredan el reino de Dios? No se equivocan, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es una palabra fuerte, yo sé, pero aquí viene de la palabra de Dios. El reino de Dios tiene un orden. Si yo quiero más a Dios, yo necesito buscar a Él. Sí, la salvación viene a través del amor de Dios, por gracia. Es un regalo para que nadie se jacte. Pero cuando yo me entrego a Él, es que yo estoy diciendo, yo me someto ahora a tus normas, a tu orden, Dios, porque yo confío que tú sabes mejor y tienes un mayor plan para mí que yo. Entonces yo me entrego a Él. Por eso lo compartimos. Lo compartimos la verdad con los demás. ¿Por qué? Porque realmente amamos a las personas. Si yo te quiero, si yo te amo, si yo amo a un incrédulo o a alguien más que no está caminando bien, yo no voy a ponerme a un lado y ver que camina hacia la destrucción. ¿Qué voy a hacer yo? Con amor, yo voy a compartir un testimonio, voy a invitarlo a la iglesia, a mi grupo, voy a invitarlo a mi casa, voy a platicar y voy a decir, oye, eso no está bien. Si yo sé que mi amigo o un desconocido, aunque ni lo conozco, vamos a decir que están en una montaña y va caminando hacia atrás y no ve que hay un abismo atrás de él, ¿qué voy a decir yo? Nada, pues se va a caer. No, que le vaya bien. No, lo voy a gritar en amor. ¿Me importa si se ofende? No. ¿Me importa si se enoja? Oye, déjame paz, yo quiero caer. No, o sea, ellos no saben que van a caer. Yo voy a gritar en amor, pero yo voy a decir una llamada de atención. Oye, hey, aguas, cuidado con eso. No vayas para allá. Esa es la pasión y compasión de Cristo Jesús para cada uno de sus hijos. Porque dice la palabra que Dios no quiere que nadie perezca, sino todos venimos al arrepentimiento. Y si yo estoy batallando con una de esas cosas, lo acabo de leer la lista, o cualquier otro pecado, créeme hoy mismo, Dios quiere ministrar tu corazón. El Espíritu Santo quiere ministrar, está hablando tu corazón ahora mismo. Dices, pastor, yo no sé qué hacer. Solo dile, aquí estoy. Perdóname, Señor, por mis pecados. Necesito más de ti. Quiero conocerte de forma personal. Decimos, yo no me avergüenzo. Yo digo a los que yo conozco, quiero verte en el reino. Yo quiero verte en el reino. Que nadie y nosotros no se avergüenza de la palabra de Dios. Dice, busca primeramente el reino de Dios. El hombre sabio busca el reinado de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que es mayor que sí mismo. Cuando yo llego a un punto en mi caminar por fe, cada uno de nosotros llegamos a un punto donde debemos entender que este mundo es más grande que nosotros. Obviamente, últimamente sabemos que si quieres o no, pues estás en casa, ¿verdad? Si quieres o no, tenemos una cuarentena, estamos caminando de forma distinta. ¿Por qué? Porque el mundo, la circunstancia, las cosas son mayores que nosotros mismos. Lo mismo pasa en el reino de los cielos. El mismo pasa en el reino de Dios. Es más grande el reino que a mí mismo. Y cuando yo entiendo eso, es más fácil para mí. Yo puedo aceptar y recibir el reino más en mi vida. ¿Por qué? Porque el sabio sabe que encuentra paz. El sabio busca y puede entender que encuentra descanso para su alma. No tiene que tener todas las respuestas. A ver, ¿quién dice amén? No tienes que tener todas las respuestas.
El hombre y la mujer sabia buscan a Dios y descansan en su reino. ¿Qué dice el profeta acerca de eso? Profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Comúnmente escuchamos ese versículo acerca de las fechas de Navidad, pero es una promesa de la persona de Jesucristo. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Él es el todo sabio. ¿Necesitas sabiduría? Lo encuentras con el consejero. ¿No tienes fuerzas? Él es el Todopoderoso. ¿Necesitas paz? Él es el Príncipe de Paz. El gobierno de Dios debe ser evidente en cada área de nuestras vidas. Si realmente yo conozco a Dios y me acerco a Él y busco primeramente su reino, pues en mi vida personal se manifiesta. En mi trabajo se manifiesta. En mis finanzas. Ay, pastor, pero ni me van a dar la quincena esta semana. Yo no sé qué va a pasar este mes. Pero sobrenaturalmente sus hijos tienen provisión. Él es el gran proveedor. Está pasando en nuestras vidas, hermanos, como pastores. Estamos viendo que otros miembros de nuestro equipo está pasando, otros testimonios que hemos escuchado, que personas se quedan sin trabajo, que tenían mucho dinero o tienen un buen trabajo, se quedan sin trabajo, pero Dios está dando provisión sobrenatural. Dios es fiel, Dios es bueno. Hay mucha inquietud. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Que viene el príncipe de paz. Cuando el gobierno de Dios se establece en tu corazón y buscamos nosotros, somos activos en buscarlo, esos son los frutos que encontramos en nuestras vidas. Amén. Quiero decirles, uno de ustedes no tiene la sabiduría, la fuerza o la paz que necesitan, porque el gobierno aún está sobre sus propios hombros. Es un día de entrega, hermanos. Decirle a Él, ¿sabes qué? Lo he intentado de mi forma, lo he intentado de mi manera, pero la pregunta es, ¿y cómo te va? ¿Cómo nos va? Lo entrego a ti, Señor. En conclusión, quiero que vayamos a Romanos 14, versículo 17. Dice la palabra de Dios, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto debe ser, y esto es el estado de aquellos que están buscando el reino. Los que sí realmente conocen a Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiero preguntarles lo siguiente para terminar. ¿Conoces a Jesús personalmente? ¿Sabes cómo piensa? ¿Conoces su carácter? ¿O solo es un conocido para ti? ¿Su reino viene primero sobre cualquier cosa para ti, para tu familia? Lo que yo he hablado hoy, tal vez dices, oye pastor, me estás desafiando mucho. Qué bueno. Por eso viene este mensaje. Son dichos desafiantes de Jesús. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos venimos al arrepentimiento, que todos podemos buscar su reino como si fuera la primera vez. ¿Tienes los frutos del reino en tu vida? Justicia, paz, gozo. Quiero que oramos juntos. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Yo sé que Dios está revelando a sí mismo, ahí mismo, a tu corazón, a tu mente. Tal vez estás siendo desafiados, aunque conoces a Dios por muchos años, pero hoy es el día de renacer. Hoy es el momento para que buscamos a Él como si fuera la primera vez. Cuando podemos decir, Señor, enséñame de ti. Si eso es usted,
Ahí mismo donde estás, quiero que levantes tu mano. Si requieres oración, si quieres tomar un paso y aceptar el reino de los cielos en tu vida, decir, Señor, he pecado. Perdóname, Jesús. Te necesito como Salvador. Te recibo como mi Señor. Ahí están unas personas que deseamos orar junto contigo. Entrega tu corazón a Él. Dile, aquí estoy, Señor. Haz tu obra en mi vida. O tal vez los últimos días, por causa del trabajo, las circunstancias o cualquier otra presión o estrés que has cargado, situación. Dices, pastor, yo no tengo paz. No veo el fruto de gozo en mi vida o justicia. Entonces yo oro. También vamos a orar. Que el Espíritu Santo te ministre. Si hay una falta de perdón en tu corazón, perdona. Recibe de Él en este momento. Donde hay dos o más reunidos, Él mismo está ahí. Acércate, levanta tu mano y dile, hermanos, necesito que alguien ore por mí. Ahí están. Si están en familia, si están en casa, busca a Dios. Comenta ahora mismo. Queremos estar orando por ti. Danos un mensaje por inbox. Estamos orando esta semana y la siguiente semana. Estamos orando por cada una de sus peticiones. En este momento decimos, Señor, gracias. Gracias, Jesús, porque tú viniste. Tú viniste, Jesús, para mostrarnos quién es, papá. ¿Cómo podemos llegar a Él? Entonces yo oro, Señor, que se quiebra todo dogma, mentalidad religiosa en el nombre de Cristo Jesús. Que podemos conocerte de forma real, íntimo y personal. Yo oro, Señor, por mis hermanos que se entregan sus corazones, que cada persona hoy día que está batallando con un pecado, dice, ya no más. Hoy es el día que yo voy a aceptar a Jesús como mi Salvador y voy a caminar adelante con Él. Yo oro, Señor, por cualquier que está batallando en justicia, que no ve paz o no tiene gozo en sus vidas. Yo oro, Espíritu Santo, ministrelos ahora mismo. Mayor Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Fluye, Espíritu Santo, haz tu obra. Damos gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Entregamos nuestros corazones. Buscamos primeramente tu reino, Señor, esta semana, en el nombre de Cristo Jesús. Los que están de acuerdo dicen, amén, amén. Un aplauso, Señor, amén.